Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, soy Álvaro Navarro. Este es su programa En Contacto, hoy aquí por artículo 66. Hoy es martes 19 de agosto del 2025. Gracias a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Por supuesto que, como siempre, les agradecemos su sintonía y que nos ayuden compartiendo esta transmisión a través del canal de YouTube, porque ahí nos permite crecer como comunidad, pero también nos permite monetizar, contribuye usted así con el financiamiento de este medio de comunicación mediante la publicidad digital de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema poco espinoso que tiene que ver con esas operaciones oscuras en las sombras que hacen los regímenes dictatoriales, que crean los estados en general, porque los sistemas de inteligencia pues son mecanismos que tienen los estados para protegerse. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, por lo menos desde la década de los 80, el Frente Sandinista ha creado toda una estructura secreta, clandestina a veces, que aunque está enquistada en el Estado, pero se mueve en la sombra, se mueve en la oscuridad, muchas veces en el anonimato, pero sobre todo en un proceso que hemos conocido a lo largo de los años como la infiltración o la creación de dobles agentes que se crean los estados, que se crean los sistemas de inteligencia. En el caso de Nicaragua, desde el que triunfó la revolución sandinista en el año 79, pues ya venían con inteligencia cubana, inteligencia soviética, y apostaron al proceso de crear esa estructura paralela de inteligencia, de espionaje, de seguridad del Estado, pero también a meterle la mano peluda, las manos en operaciones sucias en contra del enemigo, que en este caso puede ser la oposición, partidos políticos, gremios empresariales, la contra en el caso de los 80, gremios de trabajadores, en el mismo aparato del Estado, los sistemas de contrainteligencia, supongo que también operan ahí. Y precisamente para hablar sobre este tema, sobre cómo funcionaba, sobre cómo reclutaba a doble agentes la Dirección de Seguridad del Estado de los 80 y sobre qué tan fácil también era infiltrar, qué métodos se utilizaban para infiltrar, a qué personajes normalmente esos sistemas de inteligencia capturan para que pasen a trabajar como agentes de la estructura del Estado. Precisamente para eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, y es Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoch. Gracias, don Marlon, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a vos por darnos la oportunidad de dirigirnos una vez más a Nicaragua y en particular a tu audiencia. Estamos a tus órdenes. Gracias. El Chino Enoch lo ha dicho abiertamente. Él fue un agente de la seguridad del Estado de los años 80, un oficial de la seguridad del Estado de los años 80, y trabajó en los mecanismos de captación de esos doble agentes para infiltrarlos en las organizaciones de la oposición, y por eso lo hemos invitado hoy para hablar. Bueno, don Carlos, primero, ¿qué métodos son los que normalmente usa el Estado para convertir a una persona en doble agente, a alguien que se supone que está en la oposición, para pasar a ser trabajador de las propias estructuras de inteligencia del Estado? Ahí hay una confusión y casi todo el mundo cae en esa confusión. Pero bueno, yo soy fundador de esos órganos, me inicié en la seguridad personal, porque la sección de seguridad personal al inicio era una sección del DCES, porque antes al inicio no se llamó DGC, se llamó DCES, Departamento de Seguridad del Estado Sandinista, y el carnet, que no todos los oficiales de la seguridad lo tenían en ese tiempo, decía igual que el de Cuba,
G2. Entonces, era una sección que dirigí Omar Cabeza. Yo fui uno de los guerrilleros subordinados en la guerrilla contra Somoza de Omar Cabeza, y fui una persona de confianza de él, pues, y entonces fundamos ahí y quedamos en esa estructura. Hay un error como que Lenin hubiese sido el que la fundó. No, no. Realmente el jefe fundador fue el general Hugo Torres, ¿verdad? Hugo El Torres. general, sí, pero estuvo pocos meses. Por un lado, el general Torres, como lo demostró posteriormente, pues era una persona que no estaba para eso. Es la verdad. Era ¿Por qué, de muy buen corazón. ¿por qué alguien puede no estar hecho para eso? Porque ahí perdés escrúpulos, perdés, y se tiene que imponer fundamentalmente la supuesta calidad ideológica. Es la causa, y por la causa se hace lo que sea. Estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? Porque ahora es cualquier cosa. Pero en ese tiempo, cuando entonces es la causa, ¿por qué? Porque vas a enfrentarte a un enemigo que hace lo mismo, ¿verdad? Que hace lo mismo, y el otro lo hace también por su causa. Y ahí es donde está la lucha ideológica. Entonces, era fundamental. Entonces, en el caso, ¿cómo probar que los que fundamos ahí teníamos calidad ideológica? Entonces, yo no sé, en realidad, con el tiempo, cuando fui encontrando que pendejadas en la ideología, me di cuenta que fui un pendejo, pues. Pero el chino era guerrillero, ¿verdad? Hizo misiones como guerrillero, se enfrentó a la dictadura, fue guerrillero en la ciudad, fue guerrillero en la montaña, entonces era confiable. Entonces no había cómo probar de otra manera el pequeño grupo que comenzamos. De ahí en el camino se hacía, y a mí me tocó ese trabajo, se llamaba selección, que era ir incorporando al organismo los oficiales. Entonces, a veces la gente dice, Lenin, un agente. No, Lenin no, Lenin era el jefe, era un oficial, un alto oficial. Los agentes son los de, se llama, ¿cómo es que le decían? OCS creo que era, no, ACS, el aparato de colaboradores secretos, ¿verdad? Entonces son agentes los que están infiltrados, los que están en ciertos puntos de observación y control. Son gente que oficialmente no está en la seguridad ni en una plantilla. Sí, tienen expedientes porque tenés que controlarlos, pero supuestamente están en el enemigo. Esos son los agentes. Supuestamente son enemigos, ¿verdad? Ese es el agente, el infiltrado, el agente de un POC, de un puesto de observación y control, el de una casa de contacto que puede, así como alguien dijo, mira, ahí es una agencia de una empresa de fumigación, llega la gente a contratar a alguien que vaya a fumigar, y en realidad a lo mejor es un agente que hace el mate, que le llegaron a fumigar la casa, pero fue la única manera de poder ir a dar el informe. Chino, usted nos ha dicho que una dependencia de esta es una organización sin escrúpulos. ¿Para qué está hecha en realidad la Oficina de Seguridad del Estado en el caso particular de esta Dirección General de Seguridad del Estado sandinista? Yo vine a Nicaragua en el 90, estaba en Alemania en un curso de fuerzas especiales, y ya me encontré a la seguridad del Estado en el ejército. Era el Ministerio del Interior. Lo que ahora se conoce como la Dirección de Información para la Defensa, la DID. Okay. Entonces, ya no era la seguridad del partido. Oficialmente, oficialmente, era la seguridad del Estado. Eso es lo que se vendía, ¿verdad? Entonces, no importa, iba a ser la seguridad del gobierno que estuviera. Esa es la lógica de cualquier aparato de seguridad. Pero en el caso de Nicaragua, siempre respondió a la Secretaría. Todos los principales jefes de la DID se reportaban a la Secretaría desde el 90. ¿Verdad? Entonces ocupaban el ejército como un paraguas. ¿Por qué?
Porque el ejército, cuando triunfa Doña Violeta, mucha gente está pidiendo que enjuicien a los oficiales de la seguridad. La verdad que lo cubría la amnistía que acordó la Contra con los militares sandinistas, pues porque ambos tenían una serie de crímenes y se pusieron de acuerdo para amnistiarse. Pero había una espinita con la seguridad que la agarra toda la seguridad, pues, pero la verdad es que habían distintas especialidades y no en todas era una cuestión de vida o muerte. Estaba el caso, existían dos departamentos que antes eran secciones, al inicio igual que Cuba se llamaban buró, ya no eran F1, F2, F3, F4, eran los buró Q, así como en Cuba así le dicen buró. Entonces aquí se llamó buró al inicio, los burós Q, Q1, Q2, Q3, y después las F famosas, o sea, F1, F2, F3, F4. Entonces, pero habían dos partes que no éramos muy queridos entre el resto de la oficialidad, porque nos miraban como los chicos plásticos de la seguridad del Estado, que era el F4, que es diversionismo ideológico, y el F2, ese se llamaba el Departamento de Fachada Legal, que atendía las embajadas, organizaciones no gubernamentales internacionales como la ONU, la OEA, la Freisch-Eber, la Freisch-Newman. ¿Ya entendés, verdad? Entonces, porque en todos esos organismos ahí anda la actividad. Ya nos vamos a regresar a los años 80, Chino. Solamente que quiero concluir esa idea que usted me acaba de decir, que en los 90 entonces la DID, la Dirección de Inteligencia para la Defensa, estaba en el ejército, de información para la defensa, la DID estaba en el ejército, pero seguía respondiendo al Frente Sandinista, aunque el Frente Sandinista estaba en la oposición. O sea, no era... Creo que actualmente también. Actualmente también. Ahora sí, vámonos entonces a los 80. Usted dice que funcionaban con distintas dependencias. Vamos a ver si podemos retratar cuál era el aparato de la seguridad del Estado de los 80, quiénes lo conformaban, cómo estaban, cuáles eran las direcciones que habían ahí. Bueno, habrá información de las estructuras, te las puedo decir, pero hay información de que es interés de las autoridades de este país, ¿verdad? ¿De cuál país? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, y de cualquier otro país que esté en contra de ese régimen, ¿verdad? Y por eso usted no la puede decir. Que pasaron aquí en Estados Unidos hace 50 años y está como clasificado, ¿verdad? Entonces, por interés del mundo incluso. Pero bueno, te voy a entrar. Había un área pública. El área pública fueron distintos los jefes. El primer jefe fue Juan José Úbeda. O sea, le decían el S2, hasta después le pusieron F1. Eso era operaciones. Eso es lo que estaba en la loma, donde fue el Chipote. El Chipote viejo, pues. En la loma, sí, detrás del hospital militar. Sí. Detrás está la laguna. Entonces, ahí los cubanos con los rusos construyeron algo que le llamaban el barco. O sea, bajo la dirección de ellos, como los cuartos de interrogatorio, que no se oía, había parte que casi estaba debajo de la tierra. Entonces, ahí caían los presos, ahí daban las conferencias de prensa. Después fue Raúl Cordón, creo que era Cordón Morice. Después lo agarró Vicente Chávez y después Oscar Loza, que fue el último. El famosísimo Oscar Loza, que se murió. Entonces, eso era el área pública. Entonces, ahí había una área de prensa, ahí citaban a las personas que los ponían, como dicen en buen nicaragüense, los querían poner a pupusear, los citaban y hablaban con ellos para hacerle las famosas profilaxis. Era el área pública de la seguridad, ¿verdad? Entonces, generalmente, quien sabía que posiblemente se involucraba a alguien en una actividad considerada enemiga, políticamente hablando, lo citaban ahí. Entonces, no lo iba a profilactar un oficial de operaciones, sino que mandaban un oficial de cualquiera de las especialidades que nunca se ponía uniforme. Ese día se ponía uniforme y se encargaba, porque era el que manejaba según el área, pues ya sea empresario, ya sea de partido, ya sea de sindicato, ya sea.
para profilactarlo, decirle, mira, hijo de la gran, si seguiste partimos, porque así. O sea, profilactar era chantajear, extorsionar a la No, gente. profilactar era, profilaxis viene del término de prevenir, ¿verdad? Era prevenir que alguien siguiera, sabías que no lo ibas a convencer, sabías que era adversario, pero le hacías saber que lo tenías controlado. Amenaza, pues. Si la concreta pudiera ser considerada una amenaza. Vamos a ver, ¿cuáles eran los objetivos de la seguridad del Estado, por lo menos en los años 80? Garantizar el Estado, la seguridad del Estado sandinista, y en lo que se llamaba el Estado revolucionario. Me refiero a objetivos como blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Bueno, existían distintos. Estaban las embajadas, que estaba fachada legal. Estaba una que se llamaba Organizaciones Contrarrevolucionarias, que era el F3. Esos son los que mataron a Salazar, ahí era donde estaba Néstor Moncada, en el F3. Lo dirigía, creo que se llamaba Sergio Tiffer, porque hasta después, porque hay una confusión en una información que le dieron a Miguel, yo lo oí que dijo, la lucha contra bandas. No, la lucha contra bandas desapareció desde que dejaron de ser bandas. Ya estaba que primero la dirigió Juan José Údeda también. Estaba lo que era el F3, Organizaciones Contrarrevolucionarias, y que tenían y coordinaban con los oficiales de las regiones, porque donde mayormente operaban las organizaciones que en ese tiempo se llamaban contrarrevolucionarias, porque no solo era una al inicio, era en las regiones, sobre todo en el norte, en la costa, en la zona de Chirandega, que pega con el norte, con Honduras. Entonces coordinaban y había un departamento que le decían periferia, que se encargaba de coordinar con todas. Esa fue la confusión con Payín. El Payín era jefe de periferia, ¿entendés? Pero también llegó a ser segundo jefe, porque el segundo jefe era Juan José Údeda. Y el segundo jefe era Rufo Manuel Calderón. Y Payín era como el tercero, porque cuando llegó capitán, pues. Ya, y cuando lo hicieron su comandante fue que lo hicieron segundo jefe. Entonces, ahora, la labor de profilaxis es únicamente bajo amenaza, o hay compra, hay algún mecanismo de halago. Es que la compra ya es otra cosa, la compra es para reclutarte, esa es otra cosa. Bueno, entonces estaba otra especialidad que era la económica, que se encargaba de la seguridad económica del país. No era que controlaba CPF, ¿verdad? Sino la información económica del país, porque en eso también hay inteligencia y contrainteligencia, como lo hay en lo industrial. Y estoy viendo que tenés a Antenor a la par de Lenin. Llegó a ser jefe de la inteligencia militar, Antenor. Esa foto que estaba antes, sí. Sí. Y entonces, eso cubría los principales objetivos económicos para garantizar la producción. Se dieron sabotaje. La contra llegó a hacer algunos sabotajes en la ciudad que nunca se publicaron. Entonces, como en un tiempo se le anduvo echando azúcar a los buses. Para que se pegara el motor. Sí, en los buses de Nabús. Sí, se hizo esa actividad. Una vez pusieron una bomba en el aeropuerto, no sé si te acordás, y estalló en el aeropuerto. Y cosas así que se previnieron y se descubrieron, pues. Dijeron como una vez que creo que iban a dinamitar en Abad. Bueno, y eso lo cubría generalmente lo económico y el F3, pero a veces se inventaban cositas para mantener alerta a la gente. Ya, el pueblo, la psicosis de guerra, ¿verdad? Eso es lo que le llaman. Había otra especialidad. Perdóneme, eso es lo que le llaman el diversionismo ideológico. No, el diversionismo ideológico era donde yo trabajaba, eso es otra cosa. La gente que el diversionismo ideológico cree que es propaganda política, no, es otra cosa. Entonces, y había otra especialidad que era la contrainteligencia territorial. Ese era el famoso F7, aquel que mató a Roger Arge Sequeira Mangas, el jefe de los confiscados, el que dirigió ese operativo donde lo asesinaron, se llama Fran Ibarra. Ese era el jefe del F7. Casualmente era el jefe inmediato de Raúl, que es Leonel Gutiérrez, general de brigada, jefe actual de la inteligencia militar.
Entonces, esa era la contrainteligencia territorial, esa controlaba los barrios. Esa tenía el montón de orejas en los CDS, esto y lo otro. Ese era, y los consideraban como los más charrulas de la seguridad. En las especialidades se le miraban como los vagos. Eso sigue funcionando ahora. Sí, eso siempre ha funcionado, que es que todas funcionan. Y está uno que considero que el otro día sacaron el departamento H. Eso se llamaba la técnica operativa. Ahí eran distintas, el F1, el F6-1, el F6A, era el chequeo telefónico, el F6B, el chequeo de la correspondencia, el F6C, el chequeo visual, y puta que te andan siguiendo y vigilando todo el día, se disfrazan hasta de vendedores de esquimo. Inclusive siempre he contado un chiste. Ponen el punto fijo, que era el F6C, y están vigilando al hombre en una parte, y entonces pusieron un lustrador. Y era un oficial del F6C. Pero esa uno sospecha que sea una labor de inteligencia, pero de repente uno se encuentra unos idiotas que andan con el gran teléfono de frente ahí siguiendo a la gente. No, pero es que en aquel tiempo no había celular. Ok. Claro, pues, pero en este momento, entonces, aunque haya celular, no lo vas a andar siguiendo así. Y el agrantal le dice, comienza a llover y no se mueve, y todavía uno está lloviendo y se estaba lustrando, porque el oficial que llegaba a traer la información se llegaba a lustrar. El lustrador era el vigilante, ¿verdad? Ok. Y entonces el oficial lloviendo estaba lustrando. Entonces el pinche se fijó y se bailó. Ese Chile famoso en la seguridad. Y estaba, también estaba el F6D. Era Fernando, no me acuerdo cómo es que se llamaba el nombre, pero él era el marido de la Charlotte Baltodano Egner, la famosa Charlotte, que murió también. Ese era el jefe del F6D. Después repuso a Anar Murrar, que era el jefe del F5, y aquí estuvo como secretario de San Francisco, del ayuntamiento, Anar Murrar, Armando. Entonces, lo repuso Fernando, y antes de eso Fernando dirigía el F6D. Esos eran los especialistas en el registro secreto. Estos más eran cerrajeros, especialistas en cajafuertes. Estos más se te metían a la casa y estabas dormido y ni cuenta te daban. Los entrenaban para eso. Pues. Saquearon oficinas, acomodaron pruebas dentro de cajafuertes, porque sabían abrir cajafuertes. En todo eso lo entrenaban los rusos y los búlgaros. Entonces, acomodaban micrófonos, cámaras, ¿entendés? Habían cámaras en aquellos encendedores cricket, unos encendedores de cigarro chiquitos. Ahí. Entonces habían de distintas formas. Pues. Y otras cosas, la radio contrainteligencia, y el F2, la embajada. Y yo que estaba en el F4, estaba también el F8, que era después, antes era el público, el F7, después le decían F7 público y después lo independizaron. Ese atendía exclusivamente las turbas. Hacían los operativos con turbas en las iglesias, en las marchas, se infiltraban en las marchas de la oposición y cachimbeaban a la gente. Ese era el F8 público. Lo dirigía Pato Asado, después lo dirigió Paco, uno que de apellido Loaiziga. Pato Asado todavía llegó a ser comisionado mayor, creo, fue segundo jefe de Matagalpa, con Ebenor Gutiérrez, era el segundo de Ebenor, se llama Francisco Gaitán, Ramiro de seudónimo. Ese dirigió el público. Y el F4, que era parte de los chicos plásticos, porque así nos decían, el F2 y el F4, porque unos atendían embajadas, teníamos reuniones en hoteles, no andábamos ni andábamos guases, andábamos helicas, andábamos a iluti en la cabina. Yo tuve distintos carros, el mejor que tuve fue un Peugeot 504, me acuerdo. Entonces, Toyota, Corolla, lo que menos andaba era la. Entonces, eso igual el F2, que era fachada legal. Entonces, siempre teníamos ropa nueva. A veces aprovechábamos que los agentes salían del exterior para que nos trajeran ropa. No andábamos aquellas blue jeans que vendían, ¿te acordás? De Panatex. Entonces nos decían los chicos plásticos y nos miraban de mal modo. Y era diferente, pues tenías que tener mayor nivel cultural.
esos dos especialidades eran famosísimas porque no andábamos en asuntos de balazos, pues, sino en el trabajo, lo que sí se consideraba, nosotros le decíamos, esto es contrainteligencia, les decíamos nosotros para burlarnos de los vagos, como le decíamos al F7 o al F3. Entonces, vamos específicamente al F4, donde estaba usted, Chino. ¿Qué tenía exactamente usted a cargo en esa sección? A ver, yo no era el jefe de la sección, yo era un oficial más, pero esa sección le decían la UPP al inicio, la unidad de partidos políticos. Y atendíamos todos los partidos políticos, maniobrábamos para reclutar a los dirigentes o para hacer maniobras y que votaran a un dirigente y subieran al que nosotros queríamos dentro del propio partido opositor. Ya hacía esas maniobras, juegos operativos para eso, pues. Y llegar a controlar. Tuvimos un control sobre la famosa, lo que fue la 1 después, la coordinadora Ramírez Casa Guerrero Caballada, como decían en aquel tiempo. Entonces, el objetivo era tener el control político de la oposición, pero aparte de eso, había un oficial que atendía a un grupo que le decían los Unidos. Ahí estaba el Partido Popular Social Cristiano, ahí estaba el Partido Socialista, ahí estaba el PLI, no me acuerdo, los conservadores demócratas, que era la de Tinajón, el Rafael Córdoba Rivas. Estos eran medio aliados de la revolución y conformaron algo que se llamaba el FPR, el Frente Patriótico de la Revolución. Entonces había un oficial que los atendía. De repente maniobrabas y convertías en enemigo del FPR a un agente tuyo que estaba dentro del FPR y entonces, por decir, Partido Social Popular Social Cristiano, se arrechó porque no estuvo de acuerdo y entonces iba al verdadero opositor, que era el Partido Social Cristiano, que es donde estaban Flete, José Dávila, y entonces ya le hacían una fachada y lograron infiltrarse en el Partido Social Cristiano. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El mantener el control. Una de las cosas que garantizaba eso era controlarlos, que no hicieran a la actividad, porque ellos eran los que producían noticias, porque son los jefes de los partidos, y garantizaba ante el mundo que en Nicaragua existía pluralismo político. ¿Ya? Y esa sección también atendía el Consejo Superior de la Empresa Privada y en ese tiempo sus 6 cámaras, porque después se hicieron un montón. Y eso lo atendí yo también, lo que más atendí más tiempo. Y era el principal objetivo. A mí me mandaron a un curso y fui el mejor alumno, entonces como estímulo, porque todo era así, ¿verdad? El estímulo. Como estímulo me dieron el principal objetivo. Entonces, era un estímulo y pasaba trabajando hasta las 12 de la noche. Ese era el estímulo. Entonces, era revolucionario porque trabajaba hasta las 12 de la noche. Te metían en la cabeza de que si no descansabas, más revolucionario era. Claro. Y el otra área era el área de los sindicatos. Eso es lo que atendía mi sección. Y había otra sección que se llamaba la USR, que después era SCR, que era la unidad de sectas religiosas. Ese es el jefe Ernesto Montiel, uno que fue liberado para el asalto al Palacio, y atendía todo lo que era la iglesia. Ahí yo me di cuenta, por lo menos, de que nunca supe quién era el cura. En el Hotel Las Mercedes, el curita era tocado al mal. Y le lanzaron una muchacha y después se fue a encerrar con la chavala en el Hotel Las Mercedes. Ahí comenzaron a fumar marihuana y le cayeron de oficiales vestidos de policía y lo reclutaron. Eso se llama dependencia. Esa es una dependencia. Y muy parecido al montaje del padre Carballo. Sí. Lo que pasa es que lo de Carballo fue como más complicado porque, digamos, ahí hasta los oficiales del F4 los vistieron de policía. Porque ahí lo que pasó fue que la Maritza, que era un aparatón, era hermosísima. ¿Cuál es el apellido de esa señora Maritza? ¿Cuál es el apellido de esa señora Maritza? Castillo. Okay. Sí, es la mamá de los hijos mayores de Carlos Mejía. Sí, todavía en el 2018 andaba alegremente por aquí dando guerra en las redes sociales. La vimos. Sí, no, y el año antepasado la quisieron reactivar, pero le caímos en masa. Entonces,
La cosa es que le andaba parando la cola, lo hizo llegar a la casa, bueno, y todo el rollo. El otro hijo de puta, el que lo cachimbió, que en un tiempo dijeron que había sido yo, y me sacaron varias noticias, pero y el cuerpo igualito, pero igualito como soy hoy. Ya, y en ese tiempo yo pesaba 118 libras, no las 250 que peso hoy. Y ese más es como soy yo ahora, ¿entendés? Y eso fue en el 82. 118 libras pesaba ahí en ese tiempo. Y entonces, inclusive, quien más propaganda le dio a eso fue Sankán. Después Sankán, por eso es que me pide perdón en el segundo libro. Ok. Sí, es que con Sankán pues teníamos reuniones virtuales, mucho intercambiábamos información. A veces cuando iba a dar una entrevista, ¿cómo se llama tal método? Así, vaya, le decía yo, porque Sankán no tenía especialidad en seguridad, Sankán era tropista. Claro. Volvamos Entonces, volvamos a los blancos del F4. Entonces, y la otra sección, eran tres, era la UOI, que era la unidad de objetivos ideológicos. En la unidad de objetivos ideológicos se atendía arte, cultura, deportes. Generalmente en la selección nacional siempre iba un oficial de esa sección, donde fuera la selección nacional. Igual hacía Cuba, para que no se escaparan y se desertaran. Y se atendía a los artistas, el área de la cultura, las universidades. Eso era parte de la UOI y lo fundamental, el periodismo. Todo es donde se hizo el trabajo más grande. Incluso Eric, el papá de Danilo Aguirre Sequeira, el involucrado en el caso de Joao Maldonado. De Joao, Eric, le decimos, en aquel tiempo era el Chori, pero su seudónimo era Lenín, atendió a la prensa por buen rato. Cuando dice atendió a la prensa, ¿qué tipo de misiones tenía ese señor en la prensa? El oficial que se encargaba de reclutar los periodistas dentro de la prensa, el personal administrativo, para tener control de la prensa. ¿Y qué tipo de control podría ejercer un infiltrado en el medio de comunicación? Van a reventar por decirte algo, van a reventar una información de que la policía o la seguridad asesinó a uno de los campesinos y tiene fotos. Llega antes y te cae la censura, y como estaba la censura, ya sabían, porque tenías un magia adentro que te avisaba. Ahí tienen la foto y se las van a mandar a las embajadas. Entonces lograban parar la publicación. Te caía la censura, no salían las publicaciones, y otro tipo de maniobras te permitía de que periodistas que agarraban gran color de opositores, y a lo mejor eran los mejores agentes de la seguridad, como pasa hoy en día también, no solo en el periodismo, sino que en general. Y ese podía viajar a cubrir cualquier actividad, se reunía, podía a un encuentro nacional de organizaciones internacionales de periodistas, a cubrir una actividad de partidos políticos, por decir la Organización Internacional Demócrata Cristiana o la Internacional Socialista, y ahí iba la información para traer, para llevar un contacto, porque todo eso funciona así, pues. ¿Ya? Y por el otro lado, el manejo de la línea informativa, ¿verdad? De maniobrar, pues, para que el estado de opinión sea favorable en ese tiempo al Estado. Ok, entonces para dejarlo claro, este señor Eric Aguirre entró a trabajar en la prensa como agente de la seguridad del Estado. Como oficial. Como oficial, o él tenía a otros periodistas en una red dentro del medio de comunicación. Tenía a sus periodistas en su red. Él es encargado de reclutarlos, de atenderlos. Igual que había otros que atendían la Corporación y la Mundial y todo eso, pues. En este momento se pueden identificar nombres de quienes eran como los periodistas de esa red que estaban en esos medios. Mira, yo en específico no puedo decirte. Tengo mis sospechas, pero no voy a caer en decir, ay, si la cago y a lo mejor no lo es sospechoso. No, está bien, no, aquí solo vamos a hablar de lo que usted tenga certeza. ¿Verdad? Entonces, eso, para que lo dejemos claro. Lógicamente que yo lo percibo por la experiencia en qué es lo que hace y cómo lo hace. ¿Me entendés? Sea periodista o sea político.
vámonos a los políticos. Usted mencionaba atención a partidos políticos, atención a empresarios, atención a sindicatos. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron en esas organizaciones, en esos tres tipos Mira, de la sectores? mayor parte de los directivos sindicales fueron reclutados. Ahí tenés aquel famoso Antonio Jarquín de la CTN. Se lo reclutaron y lo atendía el mariscal, me acuerdo, y el seudónimo hasta ahí. Yo lo descubrí porque a veces a que te descubre la gente, porque ningún oficial podía conocer los agentes de otros, cada quien, entonces, pero habían hijos de puta morbosos, a que te descubre la gente. Ajá. Y es que estábamos jóvenes, tenía 20 años cuando yo llegué a atender esas cosas. Y entonces, aunque me habían entrenado, pero ya andas con el espíritu de chavalo. Y como usted comenzás a descubrir que todas esas mierdas que mirabas en las películas son verdad, que ponen una cámara, que ponen un micrófono y que no es película y que ahí estás haciendo la película en la realidad, entonces hasta te emocionabas. Porque una vez, imagínate, en la Operación Disco, me acuerdo, el caso Disco, los oficiales del F6B y del F6A que controlaban las llamadas telefónicas, las pasaban a cassette y de repente se encontraban en discotecas a miembros de los otros partidos. Si vos sos tal cosa, hijo de puta, te tengo controlado, bebiendo guaro. Ah, ¿no me crees? Oí. Y quemaban el trabajo los hijos de puta idiotas. Y el otro agente del otro lado. Sí, para esperar para ponerlos vaciados. Y se fue descubriendo y se hizo un caso porque hasta toparon con alguien de la embajada y hasta los invitaron a una fiesta. Y entonces creían la seguridad que es que la CIA los había reclutado y los echaron presos a toditos. Y se tomó una decisión drástica. Vos sabés lo que es la seguridad del Estado, una supuesta traición. Y se tomó una decisión drástica y el Lenin, que es que se me ni quiera Dios, dice, bueno, entonces hay que escoger los mejores militantes de la seguridad y conformar un pelotón del partido o hacer el pelotón de fusilamiento, así. Pero a alguien se le ocurrió y comenzó, mira, hay que ver bien esto. Después se dieron cuenta que eran chavaladas de los hueputas, que nada tenían que ver con la CIA, ni esto, ni lo otro, y que no aguantaron los interrogatorios y uno que otro, sí es cierto. Por eso yo creo que yo te platicaba que decía que a veces la tortura física no te garantiza la verdad, porque estás torturando un piche para que lo dejes de torturar, además te dice lo que vos querés que te diga. Usted me mencionaba también de que hubo algunos de esos que ustedes convirtieron en agentes que estaban en partidos políticos que los hicieron trabajar para ustedes y luego iban a hacer trabajo político en las grandes organizaciones. Usted ha hablado incluso en sus transmisiones de gente como Wilfredo Navarro o de Enrique Quiñones. Sí, yo recuerdo el oficial, creo que era César o Julio, no recuerdo bien, porque algunos todavía en la seguridad se usaba seudónimo. Entonces, el conocimiento que yo tengo es que este señor de la foto, allá está con Chepe Figueroa, está al fondo, ese era el jefe del Estado Mayor del Ministerio del Interior, Marcelo, de seudónimo. Entonces, a estos pinches los quiebran casi al mismo tiempo. Para el quiebre de un famoso Fuerza Armada Democrática, la FAD, después surgió otra organización que yo creo que las creaba la misma seguridad para ver quién se embarcaba. Ahí quebraron, creo que a Arnoldo, a este maje de Navarro, pero también echaron preso al doctor Julio Centeno. Todo esto se convirtieron en agentes por dependencia de la seguridad. Y sobre todo, el doctor Julio Centeno Gómez, que fue fiscal de la República en los años 90. Procurador general de la República y fue fiscal. Sí. Él le dejó la fiscalía a la Ana Julia Guido. La Ana Julia era la fiscal general adjunta. Ok, claro. Entonces aquí nos está mencionando a tres personas usted, Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro y el doctor Julio Centeno Gómez. Sí, dos estaban en un mismo movimiento y otro estaba en el PLI. A Wilfredo hasta lo pusieron a manejar un tiempo la juventud del PLI
hicieron toda una maniobra en una asamblea del PLI. Yo me acuerdo que el PLI quedaba en Ciudad Jardín. Y entonces estaba Virgilio Godoy y fueron dirigiendo a Wilfredo la dirección, el oficial operativo pues, de la seguridad, creando hasta que lo llegó a ser vicepresidente, el segundo de don Virgilio de don Godoy. Virgilio. Sí. Virgilio hicieron 10.000 intentos por reclutarlo y nunca pudieron. O sea, podemos decir que don Virgilio Godoy fue un opositor de verdad. Yo pienso que sí, inclusive para mí que a Toño lo reclutaron porque aceptó todos los pactos, Toño Lacayo. ¿A cuál Toño? Antonio Toño Lacayo. Lacayo, sí. Ajá. Por eso es de que al doctor Virgilio Godoy no lo dejan asumir nunca como vicepresidente. Fue un ser. Estamos teniendo inconveniente con la comunicación con el chino Enoch. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Estamos hablando sobre estas joyitas. Ya estamos aquí, don Marlon. Ya. Vamos a ver. Sigamos. Entonces, así como de las grandes estos figuronas. Arnoldo, los que estaban más claviados por su ligazón con la dictadura de Somoza, bueno, que es un sinvergüenza al que me estás presentando, ese más es un descarado. Este no fue agente. También. Entonces, Arnoldo está más claviado porque está muy ligado al partido de Somoza y comete un pecado que para el frente en ese tiempo era un gran pecado. Su tesis, ¿cómo es que se llama? La monografía de estudiante de Derecho se la dedica a Somoza. Alemán. Ni si pone primero a Somoza que a sus papas. Igual, como un poco pendejo, ponen primero a Daniel Alachayo y valen más que su familia. ¿Verdad? Eso para el frente era un pecado. Sí, pero además aparecía como a honoren, como informante. Este sinvergüenza, a lo ligan a la Mano Blanca, a Wilfredo. La Mano Blanca eran los escuadrones de la muerte y hay historias de él en León también. Y le gustaba presumir sus relaciones con el somocismo. Entonces lo ligan y lo ponen a escoger: o te vas 30 años preso y huele a grantal, o trabajas con nosotros. ¿Cómo ocurre eso, ese episodio en el que lo ponen a escoger? Bueno, los oficiales que lo hicieron, yo no sé si lo hicieron los de operaciones, pero yo pienso que los oficiales operativos de la especialidad están presos. Están presos. Y entonces ya están ahí, pues. O te vas con los 30 años o te sacamos y te infiltras afuera. Así, en la concreta, esa es la dependencia. En el caso del otro que me pusiste ahí, ese sí tengo que ver directamente yo. Regresame, por favor, máster, a Enrique Quiñones. No, en los dos tengo que ver. Me pusiste a Chepón Navas ahí. A José Espinosa Navas, ese es sindicalista de la CUS, de la Pero también central. era directivo del Partido Socialdemócrata. Ahí está de Celeste a la par de Gustavo Porra. No sé qué necesidades tenía. Yo creo que ese sí sería un reclutamiento por interés material. A ver, te voy a explicar tres cosas. Los tres tipos de reclutamiento que hay son ideológicos, que no creo que exista el reclutamiento ideológico hoy. Porque el gran amor y la gran convicción revolucionaria que te comenzaban a cambiar el comportamiento, te convertías en un enemigo y te dirigían a penetrar. ¿Verdad? Es un agente de penetración. Penetrar cualquier organización X enemiga supuesta en ese tiempo. Y estaba la dependencia, que yo pienso que sí reclutaron por dependencia al padre Carballo esa vez. Yo pienso que sí. No lo puedo probar, pero pienso que sí, por varias cosas que pasaron después. Vámonos con Chepón, entonces. Chepón tiene un contacto con Bayardo Arce. Yo atiendo la CUS. Entonces Bayardo llama a Lenín. Lenín llama a mi jefa, que era Leonora Rocha, la hermana de Horacio, que de inmediata le dice: mira, hay que se preparen, no, van a reclutar un grandote. Él era de la directiva del Partido Socialdemócrata y el secretario general de la CUS. Entonces,
Es que tiene unas necesidades tales, pero pasémoslo por ahí, le dice Bayardo a Lenin. Entonces me llaman a mí, bueno, que era el oficial que atendía el objetivo. Y al otro lado, de donde está el complejo de la seguridad que queda ahí en las colinas, el complejo Julián Roque, había unas casas de seguridad que ahí hacían reunión la Dirección Nacional, la Casa L, le decían también. Ahí se le citó en esa casa, una casa de lujo. Y ya estaba la técnica operativa, con las cámaras y todo puesto, ¿verdad? Y yo llego, me encuentro a Lenin en short, porque va a ser a las 7 de la mañana, muy de mañanita. Entonces yo llego en el bicarro y me bajo, entonces me dice, andate para allá, lo voy a reclutar yo, me dice Lenin. Y Lenin en short, porque su casa estaba cerca ahí, pues, además que no era horario laboral. Y ahí llegó el maje, bueno, y comenzó la conversa, y después él necesitaba un dinero, y entonces ya Lenin llevaba el fajo de miles de dólares, se lo entrega y él no se da cuenta que se le está firmando todito. Después, cuando se quería poner bujón, le mandábamos una foto donde Lenin le está entregando los billetes. ¿Ya me entendiste? Había una dependencia y había interés material. Ok. Y a este pasó por años. ¿Y qué tipo de trabajo hace una persona que se vuelve un agente del Estado en los partidos políticos o en este caso en los gremios de sindicalistas donde ellos están operando? A ver, por decirte algo, el otro día, no sé si vos dijiste o Miguel, no recuerdo, estaban hablando de este muchacho, de Aguirre. Que estuvo en reuniones de la Alianza Cívica, se colaba en reuniones del UNAP y esto, y dice, y se da la situación, dice, que íbamos a hacer una marcha. No habíamos ni salido para comenzar a organizarla, dice, cuando ya nos estaba esperando la policía. Ahí tenés un indicativo de qué pueden hacer. Ok. Ahora, otra en cosa, este momento puede ayudar a cómo maniobraron con Wilfredo para colarlo y ser vicepresidente del PLI, a que vayas copando las posiciones directivas o las posiciones de dirección de la organización con otros agentes y llegar a tener el control total del partido, y el partido lo vas a mover como vos querrás, con la fachada de que es opositor. A como hicieron con el PLC, a como hicieron con APRE, a como hicieron con ALN. Quiñones entregó todo el tendido electoral de la ALN, al punto de que en varios departamentos, en Condega, mi pueblo, no había una sola junta de gobierno donde el fiscal no fuera del frente. Y era eso ya estamos hablando para las elecciones del 2008 y 2011, ¿verdad? 2008, 2011 y todas las que han seguido. Sí, claro, ya posterior. Ya posterior. Vos te encontrabas en la junta receptora de votos el primero y segundo miembro, ya sea del frente o del PLI, depende del lugar que quedó en la elección anterior. Pero de ahí estaban los fiscales de los otros partidos. Y todos eran del Frente o de la Juventud Sandinista y andaban representando cada partido porque tenía el tendido electoral. Y entonces el Frente tenía hasta 7, 8 representantes en cada junta de gobierno, porque tenía los fiscales y los representantes de los otros partidos también. En este momento, Chino, el Frente sigue operando con esa misma lógica de infiltrar, de atraer, de profilactar a opositores y meterlos en esta oposición, gente en el exilio o gente incluso que puede estar trabajando en la clandestinidad en Nicaragua. Claro, perfectamente. Es que es un trabajo que no lo dejan de hacer. Es precisamente, se le conoce desde los 80 como la primera línea de defensa de la revolución. ¿Ya? Entonces, es la primera línea antes de lo armado. ¿verdad? Entonces, yo estuve analizando, pues en 2018 yo estaba en contra de las protestas y me la creía y estaba de corazón y creía que estaba en lo correcto. Como le pasa a un montón de idiotas, ¿verdad? Entonces, pero ya después analizando, yo me fijé quiénes venían en los 2022, tampoco te voy a decir quiénes, ¿verdad? Ve, allá está Mengano. Vea que lo conozco. La mayoría viejos, ¿verdad?
Pero de repente, ve que él era de la juventud. Okay. Ve, y qué raro, y el delito porque lo acusaron solo era para pena de 1 año. Carlos Pérez, una fachada. Entonces, y vas percibiendo, conozco 2 casos incluso de personas que Estados Unidos las tiene en la mira, incluso hay 2 que les negó el asilo, que de repente mirabas que habían 20 videos donde se agarraba las tapas, no lo cachimbeaban, pero se agarraba las tapas, y putas, represores, y que no sé, y siempre alguien lo filmaba y sacaba en las redes, hasta dentro de la cárcel. Eso se llama fachada, brother. Y después eso se le llama fachada. Fachada. O sea, fachada es yo soy un opositor. Leyenda es el cuento por el cual te convertí en opositor. Y línea de conducta es que tu comportamiento se corresponda al comportamiento de un opositor. Entonces esas son las 3 características de la personalidad de un agente infiltrado: fachada, leyenda y línea de conducta. Ya que me lo está diciendo, don Marlon, se lo tengo que preguntar directamente. Mucha gente también de la oposición a usted lo califican como una persona de no confiar, como que es un infiltrado. Bueno, es fácil. Usted no cumple. A ver, quiero analizar esas tres características que usted me acaba de decir. Te las dejo ir, no, yo te las voy a analizar mejor. Yo te las tiro todo. Para vos estar infiltrado, tenés que estar dentro de un grupo de personas opositoras. Para estar infiltrado o estar dentro de una organización opositora o reunirte con grupos del exilio para control de la información de la oposición. Entonces, el chino no sale de un cuarto o de una oficina, no se junta con nadie, aprovecho los análisis. Entonces, ¿qué información le puedo? Entonces, para que te infiltres, necesitas entrar. Solo para saberlo, ¿usted no está en los grupos de WhatsApp de los 222, por ejemplo? No, me sacaron más bien. Ah, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Yo tengo mi propio grupo de los 222, yo lo organicé un grupo. Me sacaron por pleitos con personajes conocidos, pero porque me echaron precisamente a un grupo de personas que para mí son sospechosas, que son de, primero, donde hay el más bajo nivel cultural, y segundo, que andan, que no se unen a nadie y le dicen los de a pie. ¿Ya? Entonces, ellos, y vino, no violé las normas, simplemente comencé a llevar mi mensaje de la unidad, y ellos están en contra de la unidad, ese grupito. Pero es que ese grupo debía representar ahí, pero ahí los que participan son 6 personas. Aunque habíamos como a primero habíamos como 180, después llegó a 120 y pico, creo que ahora no hay ni 80 de los 222, pero siempre son 3, 4 personas las que participan. Y lo ocupaban y se ponían enojados porque le decía, bueno, pero este grupo es para que nos acomodemos. Querían que aprendiéramos a cosas para vivir aquí, para hacer nuestra vida. Y yo le dije, ¿para qué puta quieren que yo aprenda a acomodarme mi vida aquí si yo lo que quiero es regresar a Nicaragua? Vinieron aquí a acomodarse o a hacer oposición. Esa era una de las cosas que se arrecharon conmigo, y se arrechan algunos, incluso periodistas, que yo les digo, ustedes no le hacen propaganda a la lucha opositora. Entonces, ¿y es culpa de quién? Le digo. Y yo me agarré de algo que vos me dijiste en la entrevista anterior. Y yo te dije, pero es que ustedes, toda la noticia, única noticia política que hay es la de la dictadura. Y en la oposición no la avanza. Y vos me dijiste que en la oposición no hay nada que hacer. Eso me dijiste. Entonces, no, le dije, no genera noticias, le dije. Y entonces se lo expliqué. Imaginen cómo los consideran los periodistas, porque ustedes, los líderes, no hacen nada ni por organizar ni por crear oposición. ¿Cómo es posible que tengamos 2 años y medio y no tengan un plan y un programa alternativo a la dictadura que ofrecer? Pero ahora, usted me acaba de enumerar 3 características, y una de ellas es parecer opositor. Con eso usted pareciera más opositor que los opositores. ¿Pero a dónde me infiltro? Y ahí, en los grupos de oposición, a los que quieren motivar. No hay grupo de oposición. Imagínate que el que yo formé, donde estaba la gente más seria, porque hay gente con la que no se puede platicar. Yo ya no lo administro yo, y a pesar de que yo fui el que lo organizó un personaje muy serio, y
Y en el otro estoy, donde casi no se hace política, somos como 35, que somos, que es para problemas de salud y cosas, porque somos los 222 de la tercera edad. Ya, un montón de gente que está enfermita, que casi se mueren uno, a uno que le hicieron trasplante de riñón y es de los 222. Y ahí está en labor de humanitario, pues. Exacto. Entonces, y además en un grupo de WhatsApp, ¿qué política vas a hacer? Ya en la concreta, ¿qué política vas a hacer? Entonces, yo lo que hago es denunciar, busco la información, tengo capacidad para sacar la información de allá, denunciarla, ponerla y decirle, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué lo otro? Y por aquí, por allá. Y propuestas. Y genero más propuestas que la mayoría. Sí, no. Nosotros hace unos días publicamos aquí en Artículo 66 un trabajo describiendo un poco esa red de inteligencia que operó alrededor. Pero lo que pasa es que vos no pusiste, esa no es una red de inteligencia, esos son los jefes. Bueno, pues por eso, pues, esos son los jefes de la red de inteligencia, pero a nosotros nos decía alguien que conocía de esas labores de la Dirección General de Seguridad del Estado, una frase que la consignamos en ese trabajo: un agente de inteligencia o un oficial de inteligencia nunca deja de serlo, nunca se retira. ¿Por qué deberíamos, o por qué la audiencia? Sí, ya te explico en mi caso por qué. Ok, ¿por qué debería la audiencia creer que usted ya no forma parte de esas redes de la seguridad del Estado? Es que una cosa es que nunca te retires como oficial de inteligencia o que te creaste con hábitos. Yo les agarro la señal al cachimbazo. Esto más lo que quieren hacer es tal cosa. Y ahí nomás se las digo, mira, esto es puta, lo que andan haciendo es tal cosa. ¿Por qué esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque tenés hábitos y costumbres. Entonces, cuando vos llegás a ser un oficial de inteligencia, sobre todo un hombre de seguridad, le dice, porque la frase es de Lenin Serna. El hombre de seguridad nunca se retira, nunca se jubila. Esa frase es de Lenin. Es de Lenin Serna. Bueno, se la consignamos aquí. Ya. Entonces, y no la dijo una vez, en varias reuniones de retirados sobre todo. Entonces, ¿por qué razón? Porque te convertís en un, ya viéndolo desde el ámbito, en la posición que yo estoy actualmente, que para mí es muy difícil, porque yo a veces paso dificultades, estoy solo, la depresión, tengo tratamiento, tengo psicólogo permanente, y ahí tengo 12 frascos de medicamentos, tengo 2 tipos de medicamentos para la depresión, porque es terrible por muchas razones. Pues imagínate que a mí no me gusta estarle al que me critica, yo no le contesto. Claro. Estarme quebrando la cabeza. Más si sospecho de que es un agente de la seguridad, por mis razones tengo para saber, para considerarlo, y que lo que quiere es sembrar la desconfianza sobre mí, porque esa es otra labor. Entonces, pero pienso que es verdad, pues, por lo menos el que se entrenó, porque yo conozco gente de la seguridad que no se entrenó, estaban como digo en mi programa, a la bola y vergazo metidos. Entonces, ¿por qué nunca te vas a retirar? Y no es que vayas, pertenezcas a la seguridad ni pertenezcas a una estructura. No, nunca te vas a retirar porque te creaste hábitos. Y siempre vos vas a creer que lo que me están diciendo aquí de frente no es la verdad. Que hay una verdad siempre detrás de todo eso. O sea, usted dice que entonces el no retiro es mental, pero en realidad está desconectado usted de las estructuras de la seguridad del Estado. Hombre, a mí me mandaron a retiro de las Fuerzas Armadas en 1991 y me puse a estudiar en la universidad y me gradué en el 96. Pero a propósito, Chino, en ese mismo trabajo sobre las operaciones de los Goyos también hablábamos de eso, que decían de que a muchos abogados la Dirección de Seguridad del Estado los mandó a estudiar Derecho para que luego coparan las estructuras del Poder Judicial. Pero eso fue mucho tiempo después. Eso fue caso mucho tiempo particular de la Juana Méndez. Sí, pero la Juana estaba estudiando ya desde antes de que perdiera el frente. Y a ustedes después lo mandan a estudiar. ¿Quién lo mandó a estudiar Derecho? Yo no iba a estudiar Derecho, yo quería estudiar arquitectura.
Entonces yo llegué y hice varios exámenes psicométricos y salí capacitado para cualquier tipo de carrera. Entonces, hombre, derecho es más fácil que arquitectura, dije yo. Ya estoy viejo, comencé de 31 años y entonces comencé a estudiar derecho. Y si no, fíjate que nunca, desde el 91 yo no tengo un trabajo más que privado como abogado. Y jamás le trabajé al Estado como tal, lo trabajé como militar. ¿Ven? Nunca he tenido un trabajo. Y la única vez que estaba en las malas, que le pedí trabajo al frente, no me lo quisieron dar. Y te lo puedo decir con nombre y apellido, que me enturqué así con esas palabras. La ministra de Defensa, que es la Margarita, se llama Rosadelina Barahona. Ministro de Defensa. Entonces, era la Margarita, fue mi compañera en la guerrilla. Lenin, de seudónimo Julio Avilés, era compañero de nosotros en la guerrilla. Es más, la montaña llegó después que yo. Entonces, por eso es que vos te encontrás un Barahona general, por eso es que vos te encontrás que Ayer Leven lo nombró su jefe de Estado Mayor, porque Ayer Leven era el segundo jefe de nuestra columna. Y por eso encontrás a la Margarita de ministro de Defensa, porque la propone Julio Avilés. Entonces, le digo un día a la Margarita, siendo ministro de Defensa, la llamó por teléfono, porque fue mi vecina allí en Los Arcos, en Residencia de Los Arcos, ahí vivía yo. Entonces, era mi vecina, estuvimos juntos en la guerrilla. Entonces, la llamo y le digo, mira, estoy en la perra y necesito trabajo. No sabés que tengo experiencia como abogado, así. Dame unos 3 días, pues a los 3 días me dijeron que no había plaza y que no había cómo. La ministra que me diga a mí que no me puede ubicar. Entonces después me dijeron, es que consultó y dijeron que no, porque vos sos conflictivo. Entonces por eso ustedes dicen lo han apartado totalmente de las estructuras y de las posibilidades. A mí me agilaron en el 2012. Porque, pútala, pues, yo me crié en un frente diferente, ¿verdad? En un frente diferente decían honestidad, sacrificio, cero ambición, ser austero. Todo lo que estos hijos de puta no hacen, ahí me disculpas. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Lenín Serna, Chino? Con Lenín creo que fue como en el 2014. Ya desde ahí ya desaparecido. Sí. Esa creo que fue la última reunión donde él estuvo y yo estuve ahí. Anteriormente estuvo con otra reunión con él y una vez que le llegué a presentar un hijo y él me pidió que le llegara a presentar un hijo que tenía por fuera con la actual alcaldesa de mi pueblo y yo se lo llevé y tenía que estar a las 5 donde él, pero yo en bus llegué tarde, como a las 5 me llamó, ¿y dónde estás? Estoy en las Mercedes. Te quiero aquí en 1 hora. Va, pues, ya llegué como a las 6 y algo. Estaba la Ninosca, la hermana de él, que era su asistente, y me dice, te está esperando, pero vino alguien y es urgente que lo va a atender. Esperate. A las 7:30 de la noche me esperé y ya, no, pasá, y el que se andaba reportando era Payo Solís. Okay. Payo Solís todavía estaba en la corte. Era el vicepresidente. El vicepresidente de la corte. Sí. Entonces, ahora, ¿y qué es lo que te quiero decir? Que la Chayo corrió a Lenín en 2010, 2011, y en el 2013, 2014 Lenín tenía oficina en la secretaría. Eso es que yo a veces, ¿sabes qué bolero? Ahora, cuando en el 2020, 2019, que usted hacía todos sus videos en contra de Rosario Murillo y hablando por los estatutos del Frente Sandinista, nunca lo llamó Lenín para llamarlo al juicio, para decirle, espérate, no es esa la línea, no. Me lanzó a otra gente, ¿A quién le lanzó? A Carlos Marín, que es el presidente de la Asociación de Retirados de la Seguridad del Estado. Okay. Entonces hicieron una V, ¿sabes lo que es V, verdad? Se llama Unidades de Victoria Electoral, lo que repuso a los comités, no sé qué mierda. De liderazgo sandinista. A los CLS. A los CLS sandinistas.
Eso lo hicieron violando los estatutos, porque las estructuras solo se pueden hacer reformando los estatutos, y lo impusieron así. Y yo me comencé a poner también, pero Ajá, ya, yo ya no me tomaban en cuenta. Entonces me invitan a un aniversario en mayo. ¿Del 2000? Pero antes de eso me mandan un reconocido sindicalista, me mandan solo a Estrellas. Aquel Raúl, no sé cómo Avilés, presidente de la CENOR. Me lanzaron a Donald Mendoza, a Carepiña, me lanzaron, porque todos los conocía, me lanzaron a Carlos Marín, a Luis Martínez, presidente de AMIR, de la Asociación de Militares en Retiro. Me lanzaron a un Iván Escobar, presidente de otra organización. Y entre todos conformaron una V nacional, porque las V son por territorio, por barrio, por esto, nacional, y le pusieron Bernardino Díaz Ochoa, y me contactaron. Mira, Chino, aquí solo vemos históricos, queremos que seas el vocero de la organización, pero yo la abuelo, estoy puta, me están reclutando, me quieren callar. Y participo en varias reuniones, y ahí, a la hora de las entrevistas no dejaban que yo hablar, y ahí no es que soy el vocero de la gran puta, sí, ¿verdad? Y entonces, un tal Paulino Mayorga, ahí la Benigna Mendiola, me acuerdo que andaba con nosotros ahí, la Benigna, la diputada, la viejita. Sí, la mamá de un muchacho que apareció muerto ahí por el Montenegro. Yo presenté video de que fue asesinado por ellos. Ya, yo lo conozco bien. Tal vez un día vamos a hablar y te lo voy a explicar pues, con otro tiempo. ¿Y ahí usted tiene evidencias de eso? ¿Tiene evidencias de eso? No solo evidencias, sino quiénes fueron, quiénes lo ordenaron y el por qué. Bueno, ese caso puede dar para que lo veamos más adelante. Sí, podemos verlo el mismo día que te vuelve a explicar cómo también ellos mataron a Bismarck Martínez. Bueno, está bien. Vamos ahorita. Entonces, ¿qué pasó? Mira que va a haber un encuentro en tal, y ya nos vamos, ¿verdad? Un 1 de mayo creo que fue. Y aún con la medalla tal ni me habían hablado, entonces yo estoy ahí. Controversial, conocido, guerrillero histórico. La medalla no sé qué mierda. Y al firme no. Ajá. Yo ya ando chiviado de esto, y puta, me las están montando, lo que quieren es cerrarme las tapas. Ya. Ajá. Ya me ponen la medalla. ¿Te vas a ir hoy? Sí, te vamos a dar para la gasolina. Si ando a pie, te vamos a mandar a dejar, pues. Pero septiembre vamos a gozar. Hay un chancho después de donde me pusieron la medalla. Y de repente se me arrima teniente coronel, en retiro y jefe de la seguridad, el Carlos Marín, que era el presidente. Bueno, Chino, estamos en la jugada. Ay, ¿qué onda, pues? Bueno, ahora sí hay que apoyar al frente. Y yo he apoyado al frente. No, pero es que hay que apoyar a la compañera. Bueno, Chino, entonces, eso era lo que querían, ¿me entendés? Entonces, claro. Y la otra que me hicieron fue cuando me mandaron a llamar ahí arriba, y como yo compartí oficina con Armando Juárez, que es el magistrado de la corte. Magistrado y que fue fiscal. Fue el inspector de la fiscalía. Entonces, además es sobrino de Lenin. Fue el que me entregó el concepto. Es sobrino de Lenin Serna, ¿verdad? Eso lo han inventado, pero fíjate que yo creo que no. No es de los Juárez. El 14 de septiembre es de niño y Lenin es de León. Ok. Que era hombre de confianza de Lenin es otra cosa. Me llaman por el video famoso de Estelí en el 2019. ¿Te acordás de aquel famoso video de la asamblea donde me paré? Sí, yo lo vi. El que me hice famoso. Entonces me mandaron a llamar y pasé más de un mes para arrimarme. Me van a palmar estos hijo de puta. Me van a palmar estos maes. Ajá. Y entonces, porque solo fieras me estaban llamando, Armando Juárez, Pedrón, no sé si conoces a Pedrón, Lolo Talavera, el hijo de puta que es el que nacionaliza a los iraníes, a los libios y les hace la jugada legal. Okay. Los terroristas, pues. Sí. Entonces, ese. Y como estrella principal por el sandinismo histórico, porque era el presidente, Leopoldo Rivas. Me llaman arriba y me dice, y el magistrado te va a estar esperando. ¿Quién es? No te puedo decir, pero te quiere ayudar, porque ya no podía trabajar.
me tenían muerte civil. Los mismos jueces les decían a mis clientes, si no cambias abogado va a perder el caso. A ese nivel me llevaron a muerte civil. Si no cambias abogado va a perder el caso. Los jueces, había orientación nacional que me... A propósito de su trabajo, como abogado chino, usted estuvo también trabajando con Ramón Rojas en el caso de la masacre del 19 de julio. Lo miré en una foto por ahí. No, no esa ¿estaba ahí o foto no? es en el caso Fariñas. Ah, en el caso Fariñas es esa foto. Sí, estuve en el caso Fariñas, estuve en el Murallador, estuve en la Operación Sur, estuve en casos grandes. ¿Y qué Y intereses se llevó tenía ahí? también el caso Televisa. ¿Y qué intereses tenía ahí el Frente Sandinista? Porque Ramón Rojas es un abogado del Frente. Bueno, abogado Ramón, con sus contactos, conseguía los mejores casos. No es que se los encomendaba el comandante. No puedo decirlo, pues, pero puedo decirte que a él lo atendía Néstor Moncada. A Ramón Rojas lo atendía Néstor Moncada. Y lo atendían con seudónimo y todo. Ajá. Y a Ramón se le buscó, y yo te digo, yo lo asistí a un par de audiencias y fui a una inspección ocular con Santo Sebastián Flores, que murió en la cárcel. Muchacho que denunció que Daniel Flores, que denunció que Daniel Ortega la había violado a esa muchacha. A Daniel Ortega. Entonces, pero en ese momento yo no conozco el caso, porque eso fue como el 2011, 12. Entonces, estamos hasta que Moncho me dijo, mira, imagínate que Moncho me dice, pasado mañana corren a las 8. A la diputada. De Ocampo. Sí, la diputada que la sacaron de la asamblea sin pena ni gloria. También hay un hijo de por medio, vos sabés, ¿verdad? Ah, no sabía, pero bueno, en esas cosas personales prefiero no meterme. Ya, Chino, entonces otro día me dice, la otra semana corren a Agustín Jarquín. Pero es que el maestro se reunía arriba. Entonces, cuando se dé el caso de Santo Sebastián, él no me platica nada a mí, me dice, ¿me querés asistir? Y el maestro Moncho defendiéndolo. Imagínate, defendiendo al hermano de la Juniet, y quien le pagaba el juicio era Néstor. Y ahí de todas maneras lo condenaron al hombre. Entonces, sí, si te quedaste tiro y si te corres te mato. Claro. Una última cosa, Chino, para que ya cerremos, ya se nos ha ido bastante tiempo en esta plática que yo supongo que a mucha gente le va a interesar. Solo quiero preguntarle, viendo en retrospectiva, un agente de la inteligencia, un oficial de inteligencia, siempre le digo agente, usted ya me ha corregido 2 veces, usted un oficial de la inteligencia, viendo todo lo que causó ese sistema de espionaje, de vigilancia, de seguridad partidaria al país, a las libertades, el hecho de que usted ahora sea una víctima de esa dictadura, lo hace arrepentirse de ese trabajo, de esas operaciones que usted hizo como parte de la oficialidad de ese aparataje de inteligencia. Sí y no. Sí y no. Vamos a primero sí, dígame por sí. Primero, ¿por qué sí? Bueno, porque no, es que tiene que ser combinado. Mira, por un lado, cada quien llevaba sus cosas. Yo me di cuenta de muchas cosas cuando ya no estaba ahí, por decir algo, porque nadie se mete en los casos del otro oficial. Nadie conoce a sus agentes, nadie. Lo que pasa es que habíamos algunos que fuimos militantes del frente, que no eran los mismos que ser oficial, porque el militante era el destacado, el que era más humilde, esto y lo otro. Te ponían un montón de características para ser militante. Y entonces hacíamos evaluaciones y a veces teníamos que ver con los otros oficiales. Pero todo eso, yo creía en eso. Y cuando te digo yo creía, y yo he sido suertero, mira, he sido suertero. Por eso yo le pregunto en retrospectiva, habiendo pasado el tiempo, usted diga, hombre, cuando pasa el tiempo y se convierte en lo que se convirtieron, ¿verdad? Por supuesto que digo, ya pues yo fui parte de ese monstruo, güey, la gran puta, ¿cómo llegué allí? Qué lástima donde desperdicié mi juventud. Y que suerteramente me pusieron en lugares donde no se decidía con vida, porque a saber qué hubiera pasado.
si me Claro. hubiera puesto en lugares donde se decidía sobre vidas. Pero además, con su trabajo seguramente sí tuvo que ver con alguna operación que le causó problemas a otros seres humanos en el país y que terminaron sometiendo a la patria a intereses partidarios mezquinos de un grupo de mafiosos, ¿o Sí, no? pero en ese momento nadie, ninguno de los oficiales, por lo menos de la baja oficialidad que éramos nosotros, ni estábamos claros de eso, ni entendíamos eso. Yo Estábamos sé, por eso le digo, yo en el entiendo que, convencimiento que estaban defendiendo claro, como un poco tontos que creen que están defendiendo de los gringos. por eso siempre le pregunto, en retrospectiva, viéndose ahora Sí. usted el Entonces, chino víctima de esa dictadura. ahora que yo me miro y comienzo, el otro problema es que como que te negas el derecho a pensar y al estar en ese círculo no miras otra cosa. Por lo menos cuando yo me comencé a reunir con el sandinismo histórico, que no sé si te acordás, que ahí por el 2019 organicé al sandinismo histórico de manera independiente. Ese fue otro de los motivos por los que me mandaron a llamar y me nombraron coordinador general. Se llamaba Unidad de Sandinistas Históricos Carlos Fonseca, me acuerdo, independiente del frente. Entonces, comenzaron un montón, ahí fue que comencé a conocer muchas cosas. No, si a mí me hicieron tal cosa, fíjate que a mi familia, y viejos, históricos, y comienzan a contarme. Entonces, ya se me comenzó a quitar el corazoncito de ver a los héroes, de sentirme héroe, porque el problema es que te hacen sentir héroes. Claro. Es una manipulación que te hacen sentir héroe y Le creer. pregunto esto, le pregunto esto porque como usted dijo hace rato en este programa, el Frente sigue haciendo esas mismas Sí, cosas que hizo en los pero 80. ahora, en aquel momento, nos decían nosotros, ¿verdad? Y lo creíamos, que era por la revolución, que era por el enfrentamiento. Por lo menos a mí me mataron los familiares, todos los amigos, no tengo uno vivo. Entonces, cuando te Ahora das dicen que cuenta, al ahora otro dicen lado que, mataba también. claro, pero ahora dicen que es por la revolución y además dicen que es Ahí por es la donde paz. voy. Entonces se convierten y se salen de eso con el cual nos manipularon desde muy jóvenes y se convierte en una organización netamente mafiosa. Ahí vos no ibas a ver que a lo mejor tenía condiciones porque por el cargo, por lo que sea, el comandante tal, pero no era de él una propiedad. Después se roban las propiedades del Estado, le roban las propiedades a otros, hacen maniobras para involucrar a cualquier empresario que les caiga mal, lo involucran en drogas y les confiscan. Entonces se convierten en una mafia. Y entonces digo yo, hijo de puta. Y te da pena porque fueron tus compañeros. Entonces, si podemos resumir e interpretar por qué sí usted se arrepiente y por qué no, se arrepiente porque efectivamente contribuyó a crear un monstruo criminal mafioso y no porque en ese momento eso era lo que usted pensaba. Exacto. Entonces cuando te digo sí, no, porque en el momento que yo estaba ahí, lo que se estaba haciendo era otra cosa. Y por otra cosa, mientras que ahora es la fidelidad al capo. Bueno. Y todos los que siguieron ahí, que no son muchos, tienen esa fidelidad al capo y todavía te dicen que es la fidelidad al partido. Claro. ¿Qué le diría a usted si ahorita, seguramente ahorita a usted lo están viendo quienes son agentes de la seguridad del Estado sandinista u oficiales que trabajan en la Dirección de Información para la Defensa? ¿Qué les diría a usted que ya pasó por donde, como dicen, ya pasó por donde asustan? Bueno, yo creo que he hecho infinidad de videos sobre eso. El que no tiene las manos manchadas de sangre, ya es tiempo que abandone el barco. Y si no tiene las manos manchadas de sangre, yo creo que aquí tiene un espacio. Y que no le lleve miedo. Cuando yo me monté con gusto al avión y cuando me dijeron que iba a Estados Unidos, me monté. Más bien, ya fue estando aquí que comencé a recibir ataques y comencé a tener temor, no de Estados Unidos. Más bien yo comencé a sentir temor de gente que se hace pasar por opositora y que le trabaja a la dictadura y que por las características uno las descubre. Entonces, ese es el problema. Y también algunos, los otros puristas, 2, 3,
que no se unen a nadie, porque ahí está fulano. Entonces, esta cosa es de que abandonen ese barco. El problema, mira a Maduro. Ahí está Maduro jalándose el pelo. Y no creas que Nicaragua y su pandilla de criminales no están pensando en lo que le está pasando a Maduro ahorita, en las condiciones políticas de Maduro ahorita. Tienen que estarlas pensando. Entonces, es un momento que tiene que hacer reflexionar no solo a los que ya no están en el frente, aunque sigan siendo sandinistas, ¿verdad? Porque hay un montón que te dicen, yo soy sandinista, pensando en ese viejo frente, ¿verdad? Pero no soy danielista, te dice. Entonces, es tiempo como dicen, de hacerle huevo y dar el paso. Es decir, el problema es que hay gente que está de acuerdo con nosotros y la posición, lo que tiene es temor de dar el paso y a sentirse rechazado en este lado, que es el temor que yo cargué en determinado momento, pero que después dije yo, pues este es bruto, que voy a andarle poniendo mente, mejor sigo, y hoy soy una realidad. Bueno, muchas gracias, don Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Gracias por su tiempo, por ayudarnos un poco a entender cómo está ese monstruo por dentro y cómo funcionó en la época en la que usted fue, y también por tener esa apertura, esa disposición de conversar con nosotros y, bueno, responder las preguntas que al fin de cuentas yo creo que todo ser humano carga por su historia y por sus propias acciones. Así que eso también lo reconocemos. Gracias, chino. Bueno, un saludo a tu audiencia y muchas gracias. Muchas gracias, don Marlon Gerardo Sáenz, un viejo militante sandinista, ex oficial de la Dirección de Seguridad del Estado sandinista de los años 80. Nos ha contado aquí algunas operaciones que le tocó llevar para los procesos de infiltración que hacía la dictadura sandinista en los años 80, y hemos hablado también a nivel personal sobre eso, sobre los señalamientos que hay sobre él en las redes sociales de gente opositora. Podrán no estar de acuerdo con él, eso ya es decisión de usted, que lo ve, que lo escucha, tome sus propias decisiones a partir de darse la posibilidad de hacer las preguntas y de cuestionamiento a las personas, que cada quien pues dé su punto de vista, porque ese es lo que defendemos aquí, el derecho que cada quien puede expresarse y también pueda defenderse. Gracias a usted que nos ve, gracias por su atención. Hay una gran cantidad de personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos enormemente su sintonía. Por supuesto, también le vamos a agradecer si comparte esta transmisión, porque así usted contribuye a crecer esta comunidad, a que crezcamos como gente informada, gente que quiere tener información en su mano para tomar buenas decisiones, y también así usted contribuye con con el financiamiento digital de Artículo 66 a través de la publicidad de YouTube. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana con otro tema y otro invitado aquí en su programa En Contacto por Artículo 66. Yo soy Álvaro Navarro. Que pase usted una buena tarde.